Jorge, buenas noches, ¿cómo está? Taelma, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Saludos a tus oyentes. Muy buenas noches. Gracias por atendernos, Jorge. A tu orden. Unos minutitos de tu tiempo. También lo estuvimos siguiendo en Globovisión. Muy interesante la entrevista, por cierto. Y lo sentimos, fue lo que transmitió mucho optimismo. ¿Qué lo hace estar tan optimista en estos tiempos que vivimos en el país? Bueno, yo creo que en definitiva lo que pasa es que uno termina transmitiendo lo que es. Y si hay un empresario o alguien que lo representa, que en mi caso no es optimista, pues no es empresario. Los empresarios vemos oportunidades donde otros ven solamente problemas. ¿Y cuáles son las oportunidades que observa en estos tiempos, Jorge? ¿Que observas en estos tiempos, Jorge? Mira, yo quisiera tratar de ser lo más objetivo posible. Nos esperan tiempos duros, pero Venezuela está en un momento importante donde el reencuentro tiene que ser la regla a pesar de todos los nubarrones que estamos viendo en el camino. Y yo creo que eso tanto en el plano de lo político como en el plano de lo económico está empezando a suceder, aun cuando sean apenas unas escasas señales. Yo sé que los escépticos deben estar pensando, esto es otra vez una trampa, y que digamos no hay realmente una vocación para cambiar la percepción y el papel del sector privado. Desde hace varios meses, inclusive después de octubre, en varias ocasiones en foros internacionales yo comentaba que debía venir un giro de más moderación, entre comillas, del sector privado a esto que hemos llamado, digamos, el socialismo del siglo XXI, por razones pragmáticas más que ideológicas. Y de hecho, además, tenemos que entender, Raima, que creo que como te lo comenté la última vez que estuve allá en persona contigo, también nos hemos convertido en actores y no solamente analistas de esto que está aconteciendo. Y desde hace varios meses, desde finales de año pasado y sobre todo comienzos de hemos tenido algunos contactos. La renovación de los gobernadores nos ha dado cuenta de que hay presiones importantes dentro de la estructura de poder que apuntan y señalan, algunos abiertamente, como el caso del gobernador del Zulia y sobre todo el gobernador del Táchira, pero también tenemos diálogo fluido de las cámaras afiliadas de cámaras en Anzoátegui, en Aragua, en Nueva Esparta, en Bolívar. Y la mayoría de estos dirigentes han dicho reconocer, al menos en privado, que el gran error de estos últimos años ha sido el tratamiento de la economía. Eso no implica que las cosas se van a solucionar de las 11 de la mañana, ni mucho menos que va a haber una apertura total al sector privado. Pero en la medida en que veamos que después de muchas descalificaciones, el martes ocurrió una reunión importante entre el mayor empresario venezolano del país y el presidente de la República, se bajó el tono, hay una especie de respeto y reconocimiento. Yo creo que el país está respirando un poquito de tranquilidad, independientemente de que hay mucha intranquilidad, y lo reconozco porque además lo palpo directamente, hay mucha intranquilidad por el tema de los suministros, sobre todo de alimentos y medicinas, pero de todos los demás productos. Y quiero decir con mucha firmeza y mucha responsabilidad, como lo dije esta mañana, que aún cuando empiecen a fluir los dólares a partir del lunes, tenemos entendido que empiezan las mesas técnicas, aún cuando esto empieza a fluir, vamos a tener de entre 30 y 90 días, dependiendo del tipo de productos, todavía mucha situación de premura y de falta de suministros oportunos, porque ha caído mucho la producción nacional. Estamos viendo cómo fracasó el modelo económico frente a nuestros ojos, y hay algunas señales que nos indican que al menos, de parte del alto gobierno y sobre todo el mandato que tiene el doctor Merentes, los errores que se cometieron en el pasado. Sí, algo que angustia en estos tiempos y que preocupa, aparte del desabastecimiento y la escasez, es la inflación, el costo, sin duda, el costo de los productos. Esto es casi insostenible, Sí, yo quiero salirle al paso a esto, porque pareciera siempre que vemos si le dan divisa a los empresarios, traemos productos y empezamos a llenar los canales, y el asunto es que estamos teniendo inflación muy alta, y no hay nada más inconveniente para un tejido empresarial que una capacidad adquisitiva mermada. Y eso es una verdadera tragedia, porque estamos viendo cómo la inflación sube, los precios suben, como se dice, por los ascensores, y los salarios suben por las escaleras. Sí. Por eso decía yo esta mañana que no basta con ponerle parches a la economía. Tenemos que buscar un programa de acuerdos para ir recuperando paulatinamente la capacidad adquisitiva del salario, en la medida en que también se reajusta la economía. Y eso no es fácil hacer, pero todos los países de la región lo han logrado, y tenemos más de 30 años que no sabemos los venezolanos lo que es tener baja inflación y estabilidad de precios, y eso tenemos que lograrlo a través de grandes acuerdos, no simplemente con una reunión que va a resolver los temas de divisa. Fíjese, Boti o Jorge, entre las cosas que dijo esta mañana,
se refirió que para resolver los problemas económicos era necesario atacar el modelo de raíz. ¿A qué se refiere específicamente, Boti o Jorge? Mira, fundamentalmente a entender algo, que por cierto, está también dispuesto prácticamente de la misma forma en el Plan Socialista de la Nación, el famoso 2007-2013 y también el de 2013-2019. Cuando yo digo atacar el modelo de raíz, me refiero a que tenemos que construir un modelo productivo y no uno rentista, un modelo competitivo y no mercantilista como el que tenemos, y mercantilismo, aclaro rápidamente, no es vender caro. Mercantilismo es aquel esquema donde digamos el más vivo es el que sale adelante y además se aprovecha el entorno de muchos controles para que haya baja competencia, y valga la redundancia, y por otro lado generar un modelo que genere inclusión. El gobierno ha puesto por escrito que lo que quiere es tener una economía productiva e inclusiva, y nosotros también queremos exactamente lo mismo. Estábamos diametralmente opuestos en cuanto a la forma de hacerlo. La ideología, que digamos que intoxica, si se quiere, un poco todo este asunto, tenía que ver con un modelo económico que el gobierno ve mucho más en manos públicas y menos en manos privadas. Yo creo que se han dado cuenta de que eso es inviable, que además que se ha hipercontrolado la economía, se ha traspasado una cantidad de producción a mano pública. El propio Lorenzo Mendoza daba cuenta de ello. Él sigue produciendo lo que ha producido siempre. La harina precocida que él fabrica siempre ha sido la mitad del mercado, y la otra mitad había otros actores. Bueno, el sector público se cogió a todos esos actores y resulta que no es capaz de producir. Siempre hemos dicho lo mismo, y más allá de las ideologías, la economía es muy terca y siempre termina imponiéndose. Lo que a nadie le duele no produce. ¿Por qué no producen esas otras? Eso sí que no lo dijo Lorenzo el otro día. ¿Por qué no producen esas empresas que están en manos del Estado? Porque al final no le duele a nadie. El señor Mendoza sí le duele, y le duelen a sus 38.000 trabajadores. Y yo creo que ahí está la esencia de este asunto. Atacar la raíz del problema es entender que necesitamos una economía con mucho más empresas, mucho más competitiva, que se vuelque hacia el consumidor y que sobre todo entienda que el papel de la empresa es precisamente ser un agente de cambio, y que en la relación económica el rey es el que compra, es decir, el consumidor, y no el que vende el producto. Así es como funcionan las economías más eficientes del mundo. ¿Y en cuánto tiempo o de cuánto tiempo estamos hablando para que disminuya este desabastecimiento y escasez que nos afecta a todos los venezolanos por igual? ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? Yo, dependiendo del tipo de productos y de la rapidez que puedan llegar al país, no me refiero solamente a... Por ejemplo, Boti, disculpa, el tema del aceite de maíz, el tema el tema mejor dicho, de la harina de maíz, el tema del aceite, el tema de la margarina, el tema del papel de baño, el tema de la servilleta, el tema de los huevos. Aquí en la Victoria no se consigue huevo. Fíjate, en todo la gente de Cavidea, que es la cámara que reúne a las más grandes productoras y procesadoras de alimentos en el país, incluyendo a las venezolanas y a las extranjeras, declaró hace poco que si se toman las medidas correctas, abastecer normalmente el mercado iba a tomar 6 meses. Y yo sé que eso puede parecer bastante, pero eso implica llegar al nivel óptimo de abastecimiento. Yo creo que podemos empezar a ver entre 90 y 120 días de nuevo cómo retornan los productos a los anaqueles, pero eso no es lineal para todos los productos. Discúlpame, Boti, desde 90 a 120 días es bastante, ¿eh? Es mucho. Por eso esta mañana, indistintamente de que haya sonado yo optimista, fui muy responsable al decir, antes de ver señales de que esto se arregla, vamos a ver una escasez todavía más agudizada al juicio. Esto en los próximos 30 días no va a estar mejor, no va a estar peor, porque no hay manera, porque se tomaron las decisiones muy tarde, y sobre eso quiero ser yo muy firme, inclusive hasta con tono molesto, porque venimos advirtiendo de esto desde finales del año pasado. Si una cosa como esta, que era tan sencilla como llamar a los empresarios y ponernos a trabajar, se hubiera hecho esta decisión hace 4 o 5 meses, no estuviéramos sometiendo a la población venezolana a estas penurias por lo que está pasando. Eso me parece una irresponsabilidad, independientemente de que entendemos que lo político lo arrojó todo. Esto había que hacerlo hace mucho tiempo, entender que había que tener un diálogo. Ahora resulta que sí vamos a hacer mesas técnicas para ver cómo resolvemos los temas laborales, los temas de precios. Por Dios, aún así no veamos más para atrás, tenemos que resolverlo. Yo sé que va a ser difícil, pero sobre todo lo que quiero transmitir
es que es un poco de más que confianza, paciencia. Yo sé que es difícil, porque es muy distinto que cuando usted es consumidor que me está oyendo, y yo también soy igual que usted un consumidor, es muy distinto cuando usted va a comprar algo y siente que que se va a acabar definitivamente dentro de la próxima vez que vaya, dentro de 15 o 20 o 30 días más, a que usted sepa que ya se está trabajando realmente con el sector privado y el sector público para que eso se solucione en el mediano plazo o en el muy corto plazo, de 60 días. Tu sensación como comprador cambia, porque hasta ahora había mucho nerviosismo, porque la gente dice, bueno, esto va a llegar al final y dentro de 30 días aquí vamos a pasar hambre todos. No, eso no es verdad. Entonces, cuando usted da el producto, compre lo que necesita y sobre todo sepa que afortunadamente por fin el alto gobierno se dio cuenta que teníamos razón en muchas cosas que decíamos y estamos a trabajar conjuntamente para traer ese producto de nuevo. Entonces, no es que va a estar plenamente lleno el canal, pero no es que vamos hacia una apocalipsis, de una escasez definitiva y límite de los productos. No, vamos a tratar de solucionarlo, y esto no era así la semana pasada. Si esta pregunta me lo hubiera hecho la semana pasada, yo hubiera estado muy pesimista porque sentía que estaban trancadas las conversaciones entre alto gobierno y sector productivo. Afortunadamente eso ha cambiado a partir de esta semana. Jorge, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, siempre a tu orden. Y siempre a la orden aquí en Victoria 103.9 FM. Un abrazo. Gracias a ti, hasta luego. Gracias a Jorge Botti, presidente de Fede Cámaras Nacional. Lo acaban de oír, como siempre, bastante directo, preciso, sustancioso. ¿Qué hacemos?